Buenas, hoy les vamos a hablar sobre el sistema digestivo en las especies bovina y porcina. Mi nombre es Carla Sofía Córdoba y mi grupo está conformado por Juliana Gutiérrez, Karen Rojas, Laura Méndez, Maureen Pulgarín y Walter Aristizábal. Bueno, el estómago del bovino. El estómago de los policavitarios poligástricos, o también denominados rumiantes, es un estómago especializado, ya que este cuenta con 4 compartimientos o cavidades, los cuales tienen una relación simbiótica con microorganismos que le ayudan a la fermentación. Este estómago es la dilatación más grande del sistema digestivo y ocupa las 3/4 partes de la cavidad abdominal. También hay unos estómagos cavidades denominados preestómagos, que entre estos encontramos el rumen, el retículo y el omaso, y un estómago verdadero que sería el abomaso. En cuanto a su ubicación, pues en la parte craneal, el rumen y el retículo se delimita con el diafragma, el hígado y la vesícula biliar, que estas dos últimas no se encuentran en la imagen. Y en la parte dorsal, con la musculatura y con la columna vertebral. En la parte craneal, con el músculo del diafragma. En la parte lateral ventral, con los músculos abdominales. Y ya en la parte caudal, con la cavidad pélvica. Este comienza desde la costilla 7. Bueno, esta es una imagen dorsal, donde podemos ver que el retículo está en la parte más craneal, que delimita con el diafragma. El 2, que es el rumen, es la dilatación más grande o la cavidad más grande, y se dirige hacia la parte izquierda de la cavidad abdominal. El 3, que es el omaso. El 4, que es el abomaso, que este tiene una coloración más oscura, ya que se encuentra ventral a las otras 3 cavidades. El 5, que es el vaso, que este se dirige hacia la pared izquierda de la cavidad abdominal. El 6, que es el hígado, que ya va para la parte craneal, también delimita con el diafragma. El 7, que son los intestinos. El 8, que es la costilla 13. El 9, que es la costilla 7. Y el 10, el diafragma. Bueno, en cuanto a su irrigación, este comienza por la arteria celíaca, que es una rama directa de la arteria aorta, que se origina en la primera vértebra lumbar, y que esta da origen a 2 arterias principales, que es la arteria esplénica y la arteria ruminal izquierda. La arteria esplénica da origen a la arteria ruminal derecha, y la arteria ruminal izquierda puede originarse de la arteria celíaca, de la arteria esplénica o de la arteria gástrica izquierda. Cabe resaltar que la arteria gástrica izquierda se une con la arteria gástrica derecha. Y también se irriga por la gastroepiploica izquierda, la arteria hepática, la arteria gástrica derecha, pues como dije anteriormente, se une con la arteria gástrica izquierda, la arteria pancreato-duodenal craneal y la gastroepiploica derecha. En cuanto a su inervación, el estómago es inervado por el nervio vago y el nervio dorsal, que estos nervios gástricos son los encargados ya de la función de la eructación, de la regurgitación y de los movimientos en el estómago. En cuanto a sus ligamentos, tenemos el omentor mayor, que este es más grueso y más fibroso en esta especie, y que une el estómago con el colon. También está el omentor menor, que este une el estómago con el hígado. El ligamento freno-omentoparietal, que este une al estómago con el retículo, con el diafragma. El ligamento rumentomasal, que se une el rumen con el omaso, es un ligamento muy delgado.
el ligamento gastrohepático, que une el estómago con el hígado, el ligamento gastrofrénico, que ya une el estómago con el diafragma, y el ligamento gastroesplénico, que une el estómago con el vaso. Bueno, en cuanto a las cavidades del estómago, encontramos 4. Estas cavidades, cada una tiene tamaños diferentes y cumplen una función diferente. El rumen, en cuanto al porcentaje, el rumen ocupa un 80% de la cavidad abdominal, el retículo un 5%, el omaso un 8% y el abomaso un 7%. Estos cuentan con unos sinónimos para los nombres, que el rumen también es conocido como panza o herbario, el retículo como redecilla o bonete, el omaso como librillo y el abomaso como cuajar o estómago verdadero. Estos porcentajes son en un bovino adulto. En cuanto a las cavidades del estómago, estos están conectados. Las cavidades son orificios y con otro órgano se llama esfínteres. El primer esfínter que tenemos es el cardias, que conecta el esófago con el rumen y el retículo. Después sigue con el orificio ruminal-reticular, que está incompleto. El retículo se une con el omaso por el orificio reticulo-omasal, que después del alimento pasar por este orificio ya no se puede volver ni al rumen ni al retículo. Y el omaso con el abomaso, el orificio se denomina omaso-abomasal. Y en la parte caudal del abomaso se encuentra el esfínter, que se denomina píloro, que ya conecta con el intestino delgado. Aquí tenemos el orificio ruminorreticular, que cuenta con 2 pliegues, un pliegue dorsal y un pliegue ventral, que se denomina pliegue ruminorreticular, que es este de aquí, que ayuda al movimiento del alimento. En cuanto a la vista interna de las cavidades, encontramos que cada cavidad es de un tamaño diferente, cada cavidad tiene una mucosa distinta, cumpliendo una función específica. Podemos encontrar que el rumen y el retículo, en la unión de se encuentra el esófago, que se denomina cardias, el 3 es el omaso y el 4 es el abomaso. Bueno, como primera cavidad tenemos el rumen, que el rumen es la cavidad más voluminosa, ubicada en la parte izquierda de la cavidad abdominal. Tiene como función la regurgitación, la absorción de AGV, que son los ácidos grasos volátiles, y también la fermentación del alimento, ya que cavidad cuenta con una relación simbiótica con microorganismos. Posee unos pilares o unos surcos, los cuales dan paso o dividen el rumen en sacos ruminales. En cuanto a la mucosa del rumen, esta está revestida por papilas filiformes que ayudan a la absorción de ácidos grasos volátiles que se dan por la fermentación. Estas papilas le dan al rumen como un aspecto de toalla. Bueno, en cuanto a sus surcos y sacos ruminales, podemos encontrar que los surcos son proyecciones hacia adentro del rumen y los sacos ya son las divisiones que hacen esas proyecciones. Pero como primero podemos encontrar el surco longitudinal tanto derecho como izquierdo, y que divide el rumen en un saco dorsal y un saco ventral. También está el surco craneal, que ya divide al atrio, y también están los surcos coronarios, uno dorsal y uno ventral. También están los sacos ciegos, que en esta parte ya son
la más alejada de la parte media del estómago, en este caso el rumen. Y por último pues tenemos el retículo, el abomaso y pues el esófago. Como segunda cavidad tenemos el retículo, que este también es encargado de la fermentación de los alimentos, también participa en la absorción de ácidos grasos volátiles, también en la regurgitación junto con el rumen, y este presenta un surco reticular o gotera esofágica que se presenta en las primeras semanas de vida de un ternero lactante, es temporal. En cuanto a la mucosa del retículo, este presenta unas crestas más o menos de 1 centímetro de altura, las cuales delimitan celdas. Dentro de estas celdas hay unas papilas chatas que ayudan por la absorción de los ácidos grasos volátiles. La unión de estas crestas y estas celdas hace que el retículo o la mucosa del retículo tenga un aspecto como el panal de abejas. El omaso pues este posee una forma elipsoidal, como podemos ver aquí, presenta láminas de diferentes longitudes, las cuales pues dependiendo de la longitud de cada lámina se puede clasificar en los órdenes que lo voy a mencionar más adelante. Y este participa en la absorción del agua, lo cual pues ayuda a deshidratar el alimento para que se pueda concentrar más el volumen y el abomaso le sea más fácil la digestión. En cuanto a la mucosa del omaso, este cuenta con numerosas láminas de diferentes alturas y longitudes. Como mencionaba anteriormente, esas dependiendo de su longitud se clasifican en primero, segundo y tercer orden. Estas láminas son tapizadas, cada lámina es tapizada por papilas cornificadas. La función de esta es que al pasar el alimento quede atrapado y por ende pues se pueda deshidratar. El abomaso ya es considerado como el estómago verdadero, ya que tiene una digestión enzimática y pues se dice que es análogo a los monogástricos, o sea que es parecido. En cuanto a la mucosa, este tiene una mucosa lisa y es glandular. Esta presenta glándulas fúndicas, que son las que ya secretan las enzimas propias del animal, y podemos ver que en la parte de aquí está el orificio reticulo omasal, que es el que conecta el omaso con el abomaso y pues no deja que el alimento se devuelva. Y en la parte más caudal encontramos el píloro, que pues ya es el que conecta con el duodeno. En la mucosa del abomaso, en la parte más craneal hay mayor pliegues, o sea que hay mayores glándulas enzimáticas, y para la parte de la región pilórica eso hay menor porción de pliegues. La glándula fúndica, esa glándula es propia del estómago del abomaso y la componen 3 células, que están las células superficiales, que estas células ya son las que van hacia la luz y son las encargadas de producir el mucus. Las células parietales, que estas son las encargadas de producir el ácido clorhídrico, y las células principales, que estas células son las que producen el pexinógeno. Cabe resaltar que el pexinógeno, la pexina es la enzima que ayuda a degradar el alimento, pero esta sale en las células principales como pexinógeno y al pasar por las células parietales que tienen el ácido clorhídrico se convierte en pexina. Y tenemos una comparación de las cavidades del estómago. Ya sería como un resumen. Pues como se decía, el rumen, el retículo y el omaso tienen mucosas aglandulares, o sea que no poseen glándulas, y en el rumen este tiene
eh, papilas filiformes, pues que ayudan a la fermentación y a la absorción de ácidos grasos. El retículo tiene una apariencia de panal de abejas gracias a las crestas que poseen y que estas forman las celdas. El omaso tiene una apariencia como de libro o librillo gracias a que tiene láminas de diferentes longitud. Y el abomaso, que ya es el estómago verdadero, que se presenta pliegues que contienen glándulas fúngicas, que son las encargadas de secretar las enzimas. Bueno, el intestino delgado. A continuación les voy a explicar el intestino delgado de los bovinos. El intestino delgado del bovino es un órgano tubular, el cual se ubica a la derecha del plano medio del abdomen, ya que en la porción izquierda se encuentra el rumen. Tiene como función la absorción de nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas. Además, en los bovinos mide aproximadamente 40 metros de largo y en pequeños rumiantes 25 metros con un diámetro de 3 a 4.5 centímetros. Está inervado por el sistema nervioso autónomo y presenta unos movimientos peristálticos que ayudan a que todo el contenido del intestino baje por todas las estructuras. Además está sostenido por el ligamento mesenterio, el cual proviene de las vértebras lumbales de la 1 a la 4, y este ligamento es muy inervado. Además, también está irrigado por las arterias mesentéricas craneales y presenta unas diferentes estructuras. Bueno, tenemos que el intestino delgado lo compone el duodeno, que es esta porción de acá, el yeyuno, que es toda esta porción, el ilion, que es esta porción de acá. Todas estas estructuras pues están unidas a una pared abdominal dorsal por el mesenterio dorsal continuo. Y tenemos que el intestino delgado tiene una capacidad de 62 litros. Está compuesto todo el intestino delgado por estas 4 estructuras, que es la mucosa, que es esta de acá, la submucosa, la muscular y la serosa, y el mesenterio, que pues es el ligamento que sostiene toda esta estructura. También tenemos que dentro de cada estructura están unas placas de Peyer, que estas se encuentran mayormente en el ilion. Estas placas de Peyer son nódulos linfáticos que ayudan a detectar microorganismos extraños que están presentes en el bolo alimenticio que está pasando por todas las estructuras. En el duodeno, en las placas de Peyer hay unas células macrófagas que lo que hacen es capturar todos esos microorganismos extraños y destruirlos. En el duodeno encontramos la glándula de Brunner, que esta glándula lo que hace es secretar una solución alcalina que neutraliza el pH que viene del rumen, ya que el pH del rumen es muy ácido. Además encontramos pues en todas las estructuras unas microvellosidades, ya que pues la función principal del intestino delgado es la absorción. Entonces por medio de estas microvellosidades se realiza esa absorción. Y el duodeno pues es la primera porción del intestino delgado, el cual inicia entre el píloro y termina en el borde craneal del pliegue duodenocólico. El duodeno pues está sostenido por el ligamento mesoduodeno y presenta 6 segmentos. La primera parte, que es la parte craneal del duodeno, la flexura craneal del duodeno, la parte descendente del duodeno, la flexura caudal del duodeno, la parte ascendente del duodeno,
duodeno cólico, que es donde termina el duodeno. En la parte descendente del duodeno encontramos los dos conductos, que es el conducto pancreático y el conducto biliar o colédoco, el cual también se puede denominar papila mayor al conducto pancreático, que es por donde se segregan los jugos pancreáticos, y papila duodenal menor, que es por donde se segrega la bilis de la vesícula biliar. Y la segunda parte es el yeyuno, el cual está ubicado junto con el colon ascendente en el receso supraomental, o antes denominado receso intestinal, en la pared profunda del aumento mayor. Esta pues es la porción más larga del intestino delgado, el cual se ubica como en asas, como en forma de U, y presenta unos nódulos linfáticos. Además se puede observar mejor la red de capilares linfáticos. Bueno, y por último el ilion, que es la capa más corta, que es la parte más corta del intestino delgado. El ilion termina en la papila ileal, que queda entre el ciego y el colon ascendente. El ilion se caracteriza por tener una fuerte capa muscular y un pleso venoso submucoso, que lo que hace es que todo el contenido intestinal lo dirige hacia el ciego y que impide que se haya un retroceso, para que no se devuelva del ciego el contenido intestinal. Bueno, ahora tenemos el intestino delgado del porcino. Este está dividido en tres secciones, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. El intestino delgado la principal función del intestino delgado es la absorción de nutrientes, y está dividido, como yo anteriormente lo dije, en tres porciones. La primera porción se denomina duodeno. El duodeno tiene aproximadamente 12 pulgadas de largo y es la porción que está conectada con el páncreas y el hígado, que se denomina vesícula biliar. Las enzimas digestivas segregadas se descomponen, que es la hidrolización, en proteínas, que son las proteínas, grasas y los carbohidratos, en el quimo. Además, el bicarbonato tiene un papel vital, que es proveer alcalinidad para el quimo, ya que para que este pueda ser transportado por el intestino delgado sin causar daño a las células debido al bajo pH que viene después de salir del estómago. Además del páncreas, que segrega hacia el duodeno la bilis, que se guarda en la vesícula biliar y es producida por el hígado. También es segregada las sales biliares, que son la porción activa de la bilis y el proceso de digestión. Ayuda principalmente a la digestión y la absorción de grasas, pero también ayuda con la absorción de vitaminas solubles las vitaminas solubles en grasas, y facilita la lipasa pancreática en el intestino delgado. Finalmente, las sales biliares son necesarias para la absorción del colesterol, que se da lugar en el intestino delgado bajo y circula hacia el hígado vía la vena porta. Una vez que el quimo pasa a través del duodeno, el proceso de digestión está en pleno desarrollo. Después de salir del duodeno, ingresa a la parte media del intestino delgado, que es el yeyuno. Bueno, esta porción del intestino delgado involucra tanto la descomposición de nutrientes, así como el inicio de la absorción de nutrientes. La absorción de nutrientes continúa hacia la sección final del intestino delgado, que es el ilion. Bueno, en el ilion, tanto como la absorción de nutrientes, como en el yeyuno, como en el ilion, ocurre en el área conocida como borde cuticular o mucosa intestinal. La mucosa está compuesta por proyecciones que parecen dedos, llamados vellosidades. Esta la podemos ver acá, que es esta, la tenemos acá. Bueno, la llamada vellosidades, las cuales a su vez contienen más microproyecciones llamadas microvellosidades. Las puntas de las microvellosidades forman estructuras
glicocáliz. Los aminoácidos y los azúcares simples son descargados en la membrana del borde cuticular, son absorbidos primero por las microvellosidades y luego por las vellosidades, y después pasan al sistema circulatorio. Los aminoácidos y los azúcares simples, estos absorbidos van directamente al hígado por vía la vena porta. En cuanto a la grasa de la dieta, que es descompuesta y absorbida hacia el borde cuticular, ingresa al sistema linfático y es descargada en la circulación general vía el conducto torácico. Bueno, ahora seguimos con las placas de Peyer, son agregados linfoides o ovales o en forma de cinturón. Estos están localizados en el yeyuno y en el ilio. Estas estructuras pueden absorberse tanto en la serosa que la tenemos acá, como en la mucosa, y son grandes y numerosas en el ilio. Para mantener las placas de Peyer enteras y observarlas macro y microscópicamente, se debe abrir el intestino por el borde mesentérico. Como las placas de Peyer se pueden observar en el yeyuno y en el ilio, y estas se diferencian microscópicamente, los tres segmentos del intestino delgado pueden construir todo un recto. Ya la parte final, que es el ilion, pues conecta ya con el recto del porcino. Tenemos el intestino grueso. El intestino grueso está constituido por un ligamento, el cual se llama mesenterio. Este ligamento se encuentra en la cavidad abdominal. Tenemos que se divide en tres porciones, en donde está el ciego, el colon y el recto. Las capas de este intestino son 4, las cuales se denominan la mucosa, la submucosa, la muscular y la adiposa. Primero tenemos el ciego en bovino. Tenemos que el ciego nace a partir de un orificio llamado ilio secocólico. Se denomina por un saco ciego y está conformado por cuerpo, vértice y cuello. Tenemos que el ciego llega a medir entre 50 a 70 centímetros. Aquí podemos apreciar que el ciego está sujeto por medio de dos ligamentos. Uno, que es el ligamento iliocecal, el cual está constituido por el ilion, y el otro se llama el ligamento secocólico, el cual está unido a el colon ascendente. Tenemos que el ciego en el bovino se encuentra en el plano medio al lado derecho, cerca a la entrada de la cavidad pelviana. Tenemos que el esfínter iliocecal, el cual aquí lo podemos ver, aquí lo podemos apreciar. La función de este esfínter es evitar el regurgimiento de lo que pasa por el ilion y llegan al colon. Entonces, cuando esto se dilata, pasa los desechos, y cuando se contrae, evita que se devuelva. La mayor parte del tiempo permanece contraído gracias a una capa muscular muy desarrollada que contiene. Por otro lado, tenemos el ciego en el porcino. El ciego en el porcino está constituido por saculaciones, pues está constituido por austras o teñas, llamadas también bandas musculares o saculaciones. Esta está constituida por 3 teñas y 3 austras. Aquí las podemos ver, estas son las austras, o aquí
Y pues estos de aquí tenemos que son las tenias. Internamente está constituido por unos pliegues semilunares, como aquí se pueden apreciar. Tenemos que en el porcino este llega a medir de 20 a 30 centímetros de largo y de 8 a 10 de ancho, perdón. Este está ubicado ventral, medial y caudalmente en la cavidad, al lado del plano medio, en la pared abdominal, cerca o en la entrada de la cavidad pelviana. Aquí podemos también mirar el ligamento iliocecal, el cual es el que sujeta al ciego. Gracias a que el ciego está sujeto por medio de estos dos ligamentos, encontramos que la parte caudal de él se permanece libre, lo que esto hace que el ciego pueda moverse libremente dependiendo de lo que esté constituido, ya que si este está lleno de gas, el ciego se va para arriba, comienza como a flotar y se dirige hacia arriba. Pero si este está lleno de cosas, de residuos pesados, entonces lo que hace este es bajarlo hacia la pared abdominal. Por otro lado tenemos el colon. El colon en el bovino y en el porcino se divide en 3 porciones, el cual sería colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Tenemos que en el bovino el colon ascendente es la porción más larga de estas 3. Aquí lo podemos ver, aquí llega el colon ascendente. El colon ascendente está constituido por 2 asas, el cual una se encuentra por 2 giros centrípetos y 2 giros centrífugos. Tenemos que aquí podemos ver las 2 asas, y después llegamos aquí y se devuelve en las 2 asas. En las de afuera son centrípetas y las de adentro son centrífugas. Esta porción de aquí la podemos ver más cerca, se denomina flexura central, la cual constituye en el final de las asas centrípetas y el inicio de las asas centrífugas. Aquí podemos ver cómo se devuelve. Por otro lado tenemos el colon transverso, que asciende dorsalmente por medio de las asas centrífugas. Entonces aquí podemos ver que ya sale por acá y da la vuelta y llega hasta el lado de acá. Por último tenemos el colon descendente, el cual inicia desde el final del colon transverso y llega hasta unirse con el recto. Aquí podemos encontrar que en el colon descendente existe una curvatura llamada sigmoidea, que aquí se pronuncia muy bien, y a la hora de palpar ayuda mucho a la movilidad de quien esté haciendo esa acción. Tenemos que en el porcino el colon se encuentra en el plano medio al lado izquierdo, cerca a la entrada de la cavidad pelviana. Tenemos que esto mide de 8 a 10 centímetros y entonces tenemos primero el colon ascendente. Como bien aquí también el colon ascendente es el más grande de estas porciones, el más extenso. También se divide en 2 giros, los cuales son centrípetos y son centrífugos. Cabe aclarar que en estos giros, solamente los giros centrípetos, está constituido por tenias. Entonces aquí podemos ver como los 2 giros
centrípetos está constituido por tenias, pero ya en los girocentrífugos ya no tenemos la presencia de estas. Entonces, entonces aquí están nominados los dos girocentrípetos como asa proximal y los dos girocentrífugos como asa espiral. Tenemos el colon transverso y el colon descendente, en donde el colon transverso comienza, aquí también lo podemos apreciar, esto comienza cuando llega al fin los girocentrífugos y asciende dorsalmente hasta pasar por la arteria y llegar a la parte caudal. Aquí después de sí sigue con el colon descendente, el cual podemos verlo aquí, es toda esta porción. En realidad es muy pequeño, es muy angosto y este se une al recto. Un detalle que debemos tener en cuenta es que el intestino del porcino comienza muy grueso, pero a medida que van discurriendo los giros centrífugos y centrípetos y centrífugos, este intestino comienza a mermar su grosor. En el colon descendente tenemos una característica importante, ya que mayormente está cubierto de tejido adiposo. Tenemos que este colon está sujeto por un ligamento llamado mesocolon. Tenemos que seguimos con el recto. El recto está constituido por dos esfínteres, aquí lo podemos ver, el esfínter interno y el esfínter externo. Tenemos que el esfínter interno se caracteriza porque mayor parte del tiempo está contraído. En cambio, en el esfínter externo, se contrae, pero es muy leve o no es tanto a comparación del interno. Bien, ahorita les voy a explicar el hígado. El hígado es una glándula accesoria que hace parte del sistema digestivo. Viene siendo la glándula más grande del cuerpo y también es considerada como un laboratorio central. Por medio de 3 líneas imaginarias, el hígado se subdivide en 4 regiones principales, que viene siendo esta línea acá, esta de acá, y se subdivide en 4 regiones principales. Una de las funciones que cumple el hígado es la filtración o la purificación de la sangre a través de la circulación porta. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente, la circulación porta consiste en purificar o filtrar la sangre que proviene de los siguientes órganos, que son los del vaso, intestino delgado, intestino grueso, el estómago y pues la misma sangre que llega al hígado. Esta sangre es filtrada en el hígado, que llega por medio de una vena que se denomina vena porta, llega al hígado, sucede la debida filtración y se retorna por medio de las venas hepáticas, vena cava caudal y así termina pues en el atrio derecho. El hígado también actúa como un órgano de almacenamiento de glucógeno y como fuente de calor. Entonces, en esta imagen podemos observar que pues la circulación normal sale por medio del ventrículo izquierdo. Se conoce que pues la aorta tiene unas ramificaciones, que está la aorta descendente, aorta torácica, diafragma, hiato aórtico, aorta abdominal, todo eso ya lo hemos visto. Entonces toda la sangre que pasa por este recorrido llega por medio, lo que es vaso, estómago, intestino, el páncreas, pasa por medio de la vena porta, llega al hígado, que acá sucede la debida filtración, sale por medio de las venas hepáticas, vena cava caudal y pues al atrio derecho del corazón. Ahora vamos a hablar de la ubicación. Aunque el hígado se extiende a través del plano medio, lo que es en el porcino y en las demás especies, a excepción del bovino o de los rumiantes, el hígado, la mayor parte de él se ubica hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. Entonces, lo que es en el caso del porcino, la mayor parte se ubica hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. En el caso de los rumiantes, en este caso que es el bovino, todo el hígado se ubica totalmente hacia el lado derecho de la cavidad abdominal debido al rumen que se ubica hacia el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Entonces esto ocupa gran parte o gran espacio, eso hace que el hígado se ubique pues totalmente hacia el lado derecho.
El hígado también está recubierto por peritoneo, que el peritoneo es un tejido que recubre la mayor parte de los órganos que hacen parte de la cavidad abdominal y también lo que es la pared abdominal. Y luego de esto pues es recubierto por una cápsula que se denomina cápsula de Gleason, que es de tejido conectivo subseroso. El hígado se divide en lóbulos. En el caso del porcino se divide en lóbulos derechos y en lóbulos izquierdos. Y estos lóbulos se subdividen en uno lateral y en uno medial. Entonces tenemos en el lado izquierdo el número 1, que es el lóbulo lateral izquierdo del hígado, el número 2, que es el lóbulo medial izquierdo del hígado, y en el lado derecho tenemos el lóbulo lateral derecho del hígado y el lóbulo medial derecho del hígado. Y también está constituido por el lóbulo cuadrado. En el caso del porcino, él no presenta subdivisiones como en el caso del porcino, que se subdivide en lateral y medial, sino que él solamente se va a subdividir en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Entonces en el lado de allá tenemos el lóbulo izquierdo del hígado y acá el lóbulo derecho del hígado. En el hígado también presenta dos caras, que tenemos la cara diafrágmica, que viene siendo este viene siendo el hígado del porcino, que es donde podemos observar bien los lóbulos que le acabo de explicar: lóbulo lateral izquierdo del hígado, lóbulo medial izquierdo del hígado, lóbulo medial derecho del hígado y el lóbulo lateral derecho del hígado. Y también está constituido por una cara visceral, que es más fácil reconocerla porque acá podemos observar lo que es la vesícula biliar. Entonces acá también podemos observar el lóbulo lateral izquierdo del hígado, el izquierdo. También podemos observar lo que es el lóbulo cuadrado en la cara visceral del hígado, en este caso del porcino. En el del bovino, esta viene siendo la cara diafrágmica, que pues aparentemente el hígado del bovino es totalmente liso, se puede decir, no presenta fisuras. Entonces tenemos el lóbulo izquierdo y derecho del hígado, lóbulo cuadrado del hígado, que viene siendo esta estructura de acá. Y en la cara visceral pues lo podemos observar mejor. Entonces lóbulo cuadrado del hígado, que viene siendo esta parte de acá, lóbulo izquierdo del hígado, que viene siendo esto, vesícula biliar, y el lóbulo derecho del hígado, que viene siendo toda esta estructura de acá. Bien, ahorita vamos a hablar de la vesícula biliar. La vesícula biliar está situada en la cara visceral, como ya les había mencionado antes, y está presente en todas las especies a excepción del equino. Entonces la vesícula biliar, en este caso que viene siendo el hígado del porcino, viene siendo esta estructura verde de acá, vesícula biliar, y en el caso del bovino viene siendo esta estructura de acá. En la vesícula biliar se almacena la bilis o el líquido biliar, que esta bilis es producida y secretada por el mismo hígado, que ayuda a la digestión y a descomponer las grasas en ácidos grasos que pueden introducirse en el cuerpo del animal por medio del tracto digestivo. Entonces acá la bilis se almacena pues acá en la vesícula biliar, al igual que pues en el bovino. El hígado también presenta unos conductos, que la bilis va a salir, o bueno, es excretada hacia el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, por medio de dos conductos, que es el conducto cístico y el conducto colédoco. Entonces la bilis sale por medio de la vesícula biliar, llega al conducto cístico, que viene siendo la parte de acá, llega al conducto colédoco y así es excretada hacia el duodeno, que es la parte inicial del intestino delgado, en este caso el porcino. Y en el bovino viene siendo igual, la bilis se almacena acá, sale, acá viene siendo conducto cístico y hasta acá, que viene siendo el conducto colédoco. Bien. Aparte de estos dos conductos, del conducto cístico y el conducto colédoco que les había mencionado, tenemos el conducto hepático común. O sea, en general el hígado tiene un sistema de conductos hepáticos biliar por donde va a transportarse la bilis, que es producida por el hígado. También tenemos entonces el conducto hepático común, que se origina, bueno, se forma por medio de otros dos conductos, que tenemos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Y estos otros dos conductos pues se van formando por más conductos que cada vez, o sea, son más delgaditos, hasta que llegan a nuevas estructuras que son unos lobulillos, que estos hacen parte de los lóbulos que conforman pues el hígado, que conforma el hígado. Lo que es el músculo de la pared de la vesícula biliar, tanto el conducto, incluido el esfínter, que es la entrada al duodeno del intestino delgado, están inervados por los nervios parasimpáticos. Entonces, vesícula biliar, conducto cístico, conductos hepáticos y conducto biliar.
Y ya por último tenemos la irrigación, que el hígado presenta una doble irrigación. Uno que es por medio de la vena porta, que le aporta gran cantidad de nutrientes, y la arteria hepática, que es rica en oxígeno. Entonces acá también podemos ver la vesícula biliar, vena hepática, hígado, vena porta, arteria hepática y el conducto biliar común. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el páncreas del bovino y el porcino. Principalmente el páncreas es un órgano de doble porción secretora que produce glándulas exocrinas y endocrinas. En las glándulas exocrinas pues produce el jugo pancreático, y en las endocrinas se encarga de producir hormonas, que es la de la insulina y el glucagón. Principalmente pues el páncreas del cerdo tiene una forma irregularmente triangular. Está ventral, está en la parte del abdomen medio derecho, ventral a los procesos transversos de las vértebras lumbares 1, 2 y 3, y él está constituido por 3 partes. Tiene un cuerpo, tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Tiene un conducto pancreático accesorio, que es por donde secreta el jugo pancreático. Y en el bovino pues es de forma irregularmente cuadrangular. Está en el abdomen medio derecho, ventral a la hipófisis transversal de las vértebras lumbares 1, 2 y 3, y también cuenta con 3 partes. Tiene un cuerpo, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y igualmente que en el porcino son las únicas 2 especies que su forma de excretar es por medio del conducto pancreático. Bueno, el páncreas sirve también como un órgano más bien en el proceso digestivo, que principalmente se encarga de producir y segregar enzimas necesarias para la digestión del quimo y la prevención del daño de las células debido al pH. Aquí podemos observar el lóbulo izquierdo del páncreas, el cuerpo. Aquí está el lóbulo derecho. Aquí tenemos la vena por donde sale la sangre que regresa al corazón. Está la arteria mesentérica craneal, que es la que irriga el riñón, y tenemos el conducto pancreático y el duodeno. Principalmente pues el páncreas se divide en 2 partes, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho está irrigado principalmente por la arteria célica, la arteria mesentérica craneal, la hepática y la arteria branquiohepaticoduodenal craneal. Y pues la irrigación del lóbulo izquierdo principalmente es por la arteria esplénica y la arteria pancreaticoduodenal caudal. Bueno, como principal inervación, el páncreas está inervado por el plexo solar y por el tronco vagal, que es una ramificación del nervio vago. Y como por último tenemos los vasos linfáticos, que son los nódulos linfáticos branquiaticoduodenales y el linfocentro celíaco.